Bueno, buenas tardes. Antes que todo, muchas gracias por la invitación. Es un honor estar aquí y bueno, también los quiero felicitar por esta iniciativa y bueno, por el programa que han podido armar, que resulta muy interesante. Bueno, la idea de lo que voy a exponer es dar una noción general. Tenemos tiempo corto, la verdad que podría dar toda la conferencia para hablar del CIADI porque es un tema muy amplio, pero la idea es dar una noción general de cómo funciona el procedimiento ante el CIADI y en qué casos el CIADI tiene jurisdicción sobre ciertas cuestiones de inversión y cuáles son los problemas jurisdiccionales que a veces se plantean en el CIADI. Bueno, primero un poco, esto es lo que también anticipó Daniel. El CIADI se firmó en 1965, entró en vigencia en 1966. Hay 155 estados contratantes del convenio CIADI. La mayoría de los países más importantes del mundo son parte del CIADI, pero hay algunas particularidades. Por ejemplo, países como Brasil, México, Rusia, India y Australia no son parte del CIADI. Costa Rica sí es parte del CIADI desde el año 1993. Y lo más importante del convenio CIADI es que crea el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, que administra procedimientos de conciliación y arbitraje ante el CIADI. Es importante destacar que el convenio CIADI establece las obligaciones de los Estados miembros y el procedimiento, pero no contiene protecciones sustantivas. Eso lo hacen muchas veces los tratados bilaterales o multinacionales de inversiones. El tratado CIADI no tiene protecciones sustantivas, sino solamente regula la administración de los procedimientos de arbitraje. Y la competencia del CIADI, que luego la vamos a ver más en detalle, es justamente arreglo de diferencias de inversiones entre estados contratantes entre naciones de estados contratantes y otros estados contratantes. No entre estados contratantes entre sí, no es un sistema de arbitraje entre estados. La novedad cuando surge el convenio CIADI y más allá del CIADI también hay muchos arbitrajes de inversión que se utilizan las reglas UNCITRAL o NUDMI o otros tipos de arbitrajes ad hoc, es que le permite al inversionista directamente demandar al Estado por violaciones de tratados internacionales o cuestiones de inversiones que antes la única posibilidad que existía era el mecanismo de protección diplomática. El convenio CIADI le permite al inversionista directamente poder demandar a otro Estado ante un tribunal internacional. Arbitraje internacional. A ver, bueno, algunas particularidades que son interesantes de destacar es que la mera ratificación del convenio CIADI no otorga jurisdicción al CIADI. A veces se cree que porque un Estado es contratante del CIADI, eso implica que tiene jurisdicción para atender cualquier cuestión de inversión que un inversionista quiera presentar extranjero, y no es así. Tiene que haber un consentimiento separado. La mera ratificación del convenio CIADI no otorga la jurisdicción. Y más allá del convenio CIADI, otros instrumentos relevantes en los arbitrajes CIADI que hay que tener en cuenta son las reglas de conciliación, las reglas de arbitraje y las reglas de iniciación de procedimientos. Ese, digamos, es el marco de reglamentos y de estatutos que hay que tener en cuenta en un arbitraje CIADI. También hay, más allá del CIADI en sí mismo, que para administrar procedimientos tanto un nacional de un Estado contratante y el Estado contratante tienen que ser obviamente parte del CIADI, existe lo que se llama el mecanismo complementario del CIADI, que administra procedimientos de conciliación y arbitrajes cuando está involucrado un nacional de un Estado contratante con un Estado no contratante o un nacional de un Estado no contratante con un Estado contratante. O sea, uno de los dos no es parte del CIADI y a su vez también cuando no surge directamente de una inversión. Este mecanismo complementario son reglas arbitrales, pero no implica de que se aplique el convenio CIADI ni las particularidades del convenio CIADI. Son básicamente el CIADI en esos casos administra el procedimiento bajo las reglas del mecanismo complementario, que son reglas muy parecidas pero no completamente iguales, pero no tiene ciertos de las particularidades del convenio CIADI que vamos a ver ahora. Bueno, los rasgos distintivos del convenio CIADI, los dos principales, hay varios, pero los dos que vale la pena destacar, es que es un sistema autosuficiente. No existe ni apelación a las decisiones ni recursos ante las Cortes Nacionales. Es un sistema que todo se da dentro del propio CIADI. Hay recursos de rectificación, suplementación, aclaración y revisión ante el mismo tribunal que dicta la decisión, y luego hay un recurso de anulación ante un comité ad hoc de 3 árbitros nombrados por el CIADI. O sea, a diferencia de lo que es el arbitraje comercial generalmente o un arbitraje bajo la Convención de Nueva York donde la anulación se suele hacer en
en el lugar de la sede del arbitraje. En este caso no, el CIADI tiene su propio sistema de anulación. Lo que trata es de totalmente aislar este sistema de lo que es la interferencia de las Cortes Nacionales. Y el segundo rasgo distintivo es el reconocimiento y ejecución del laudo es automático en los estados contratantes. El laudo se equipara a una sentencia definitiva de una Corte Nacional, por lo tanto no se pueden interponer defensas. Cuando se busca el reconocimiento y ejecución del laudo, no se pueden interponer defensas para la ejecución del laudo. Eso no implica de que se afecten las leyes sobre inmunidad de ejecución que cada estado contratante tiene a los efectos de poder cobrar esas sentencias. Vamos ahora primero a hablar un poco de cuáles son las formas en que se consiente al CIADI, el consentimiento al CIADI. Y hay tres maneras que son las principales, digamos, las tres maneras que, diría las únicas en realidad, pero en donde hay consentimiento al CIADI. Uno son tratados bilaterales o multinacionales de inversión. En esos casos, en realidad el tratado ya sea bilaterales, por ejemplo, vamos a dar un ejemplo de Costa Rica con Alemania, o multinacionales, como puede ser en el caso del NAFTA o el CAFTA o varios tratados multinacionales también de inversiones, lo que contiene el tratado es una oferta al arbitraje, porque obviamente el inversionista no es parte del tratado. La parte del tratado son los dos estados contratantes, los dos estados soberanos que negocian el tratado, y esos estados le dan al inversionista una oferta de arbitraje. El inversionista acepta esa oferta, ya sea por una carta escrita que le envía al Estado diciendo, bueno, acepto la oferta de arbitraje, o mismo iniciando el procedimiento. Otra opción es una ley de inversiones. Hay varios estados que tienen leyes de inversiones en las cuales también hacen una oferta de arbitraje al CIADI por mismo de su propia ley. Y la tercera forma es un contrato de inversión. En ese caso sí, el consentimiento se encuentra perfeccionado, porque el contrato de inversión involucra al inversionista y al Estado, y en el propio contrato se encuentra el acuerdo arbitral. Bueno, un ejemplo de un consentimiento bajo un tratado de inversiones es, por ejemplo, puse como ejemplo uno de Costa Rica, del tratado de Costa Rica con Alemania. No se ve claramente que, primero se establece un plazo de 6 meses para ver si se puede solucionar la controversia, y si no, en la medida en que las partes en litigio no lleguen a un arreglo en otro sentido, las divergencias se someterán a un procedimiento arbitral conforme al convenio sobre arreglo de diferencias relativas a inversiones entre estados del 18 de marzo de 1965. Aquí es claro un tratado donde establece un consentimiento por parte de ambos estados contratantes a la jurisdicción del CIADI. Otro ejemplo sería en un contrato de inversiones. Esta es una cláusula modelo del CIADI donde se ve, por ejemplo, que habla de el Estado y el inversionista convienen por la presente en someter la diferencia al CIADI. Toda diferencia que surja de este acuerdo se relacione con el mismo. Esto es un ejemplo también de un contrato de inversión, puede ser cualquier tipo de contrato, una concesión, una licitación, pero siempre que, ahora vamos a hablar un poco de quiénes pueden ser parte de arbitraje CIADI, pero el Estado sea parte de ese contrato o alguno de las subdivisiones políticas, organismos públicos que pueden contratar arbitraje CIADI. Esa es un poco una noción general de cómo funciona el CIADI, cómo la estructura, digamos, del consentimiento ante el CIADI. Pero vamos a ver un poco primero la parte de procedimiento. ¿Cómo es un procedimiento básico ante el CIADI? Bueno, primero lo primero es la solicitud de arbitraje. El inversionista presenta su solicitud de arbitraje ante el CIADI. El secretario general va a revisar esa solicitud y la va a registrar, salvo que la diferencia se halle manifiestamente fuera de su jurisdicción. Es un control meramente formal, mientras es muy difícil que no se registre, salvo que claramente surja, por ejemplo, de lo que presenta el inversionista, de que no había el CIADI ni se encuentra mencionado, no hay ningún tipo de base para poder decir que existe jurisdicción del CIADI. Luego que se produce o algún defecto formal en la presentación de la solicitud, luego que se registre esa solicitud, viene la parte de constitución del tribunal arbitral. Bueno, hay variantes, puede ser un árbitro o 3 árbitros. Generalmente lo que suele ocurrir es que la mayoría de los arbitrajes son 3 árbitros en los cuales cada parte, el inversionista y el Estado, nombran a un árbitro, y el presidente va a ser o de común acuerdo entre las partes o el propio CIADI es el que nombra al presidente. En los casos de inversión, a diferencia de otro tipo de arbitrajes, la composición del tribunal puede llegar a ser el 50% del caso. ¿Por qué? Porque hay mucha disputa en la composición del tribunal, porque según quiénes son los árbitros, ante situaciones exactamente iguales,
pueden tomar decisiones diametralmente opuestas. Entonces, y hay cierta tendencia a ciertos árbitros que suelen ser más nombrados por estados, porque tienen una mayor afinidad, digamos, con el pensamiento de los estados y de la soberanía y de la forma de regular ciertas cuestiones, y ciertos árbitros que tienen mayor tendencia a ser nombrados por los inversionistas. En eso no existe límite, y bueno, salvo que haya algún tipo de conflicto, cada uno puede nombrar al árbitro que quiera. Luego el presidente, generalmente o se ponen de acuerdo a las partes, lo cual no es tan fácil, generalmente no ocurre pocas veces, o si no, el CIADI lo puede designar. Uno piensa que a veces estas cosas, por ejemplo, de cómo se llega a un presidente, nombrar a un presidente, son, no sé, cuestiones que ocurren a altos niveles, pero pueden ser cuestiones muy simples. Por ejemplo, un arbitraje en el que participé, las dos partes, cada uno quería un presidente y decidieron que las dos partes, dos de los asociados, se juntaran y pusieran los dos nombres en un sombrero y que se sacara cuál de los dos nombres del sombrero iba a ser el presidente. O sea, hay formas muy... A veces el CIADI los nombra, a veces las partes pueden llegar a distintos mecanismos para decidir quién va a ser el presidente del tribunal. Una vez que se constituye el tribunal, bueno, obviamente que puede haber cuestiones en cuanto a la constitución, recusaciones, etcétera, pero luego que queda constituido, existe la excepción preliminar del artículo 41.5 de las reglas de arbitraje, que habla, bueno, de la manifiesta falta de mérito jurídico, que hay que interponerla entre los 30 días y hasta la primera sesión del tribunal. No es lo más común, pero es una excepción que se introdujo en una reforma reciente y por lo menos le da la posibilidad, cuando es manifiestamente no tiene mérito la demanda, por lo menos da la posibilidad de rechazarla inicialmente sin tener que continuar todo el arbitraje. Luego lo que generalmente ocurre es una primera sesión del tribunal donde se determinan ciertas reglas, cómo va a ser el procedimiento, se fija un calendario, por ejemplo se determina en qué lenguaje se va a llevar a cabo el procedimiento. El CIADI tiene 3 idiomas oficiales, el inglés, el francés y el español, así que generalmente puede ser que a veces los procedimientos se llevan en uno de esos idiomas, o puede ser que cada parte insista en un idioma distinto, así que las decisiones pueden a veces ser publicadas en 2 idiomas, o incluso también eso complica un poco para las audiencias porque hay traducciones simultáneas, pero hay distintas variantes. Luego está la etapa de las excepciones jurisdiccionales, que se tienen que presentar lo antes posible, a más tardar antes del memorial de contestación. Y luego de las excepciones jurisdiccionales que se presentan, viene una decisión importante del tribunal, si bifurca o no el procedimiento. Generalmente se puede presentar una bifurcación entre jurisdicción, por un lado. En ese caso va a haber un procedimiento entero de jurisdicción con una decisión sobre jurisdicción que se va a convertir en laudo en el caso en que la demanda fuese rechazada por falta de jurisdicción, y luego la segunda etapa de fondo y cuantía. Incluso a veces hay hasta una trifurcación, puede ocurrir en casos en que jurisdicción se decide primero, luego el fondo y luego la cuantía, o sea, 3 procedimientos. En esos casos, en casos muy complejos, y bueno, eso obviamente el arbitraje va a ser muy largo en esos casos. También existe la posibilidad ante el CIADI de solicitar medidas provisionales en cualquier momento en que los árbitros recomiendan esas medidas. Y luego, bueno, el procedimiento normal consta generalmente de 2 rondas de escritos. Primero un memorial, luego una contestación, una réplica y una dúplica. Generalmente la réplica y la dúplica tienen que ser contestando digamos, el escrito anterior, no pueden plantear cuestiones nuevas, salvo que estén relacionadas con lo que se planteó anteriormente. En cada uno de estos memoriales se presenta la prueba, o sea, cuando uno presenta su memorial, va a presentar toda su prueba documental junto con ese memorial, va a presentar toda la prueba testimonial, declaraciones escritas de los testigos, y también toda la prueba pericial, los informes de los peritos con los cuales uno quiere respaldar su reclamo. Lo mismo, bueno, con la contraparte hace lo mismo. Y luego se pasa a la fase oral del procedimiento, donde hay una audiencia en el cual primero va a haber, muchas veces se determina, hay mucha flexibilidad en eso, pero hay argumentos orales y luego contrainterrogatorios de testigos y peritos. Esto es más una influencia del sistema del common law, en el cual lo que se llama cross-examination, en el cual las partes, sobre todo una parte generalmente presenta su declaración, como dijimos, testimonial o pericial por escrito, la otra parte tiene la posibilidad de hacer repreguntas
a los testigos y a los peritos en el procedimiento, en la fase oral del procedimiento. Y luego, en el caso que se decidiese bifurcar o trifurcar el procedimiento, habrá una decisión sobre jurisdicción o sobre responsabilidad, un laudo parcial puede llegar a haber, y luego se repite el mismo procedimiento hasta llegar a un laudo final. El laudo final, en esos casos hay ciertos recursos que se pueden interponer, como dijimos anteriormente: rectificación, suplementación, aclaración, revisión y anulación. Estos son solo los únicos recursos que admite el convenio CIADI. Si el laudo fuese anulado total o parcialmente, es una particularidad, porque por ejemplo, en el caso de una anulación, el comité de anulación no determina. Lo único que determina el comité de anulación es si el laudo se anula o no se anula, y total o parcialmente. Y luego hay que empezar todo el procedimiento de nuevo, con un nuevo tribunal, con las partes designando nuevos árbitros y un nuevo presidente, y empieza ya sea la parte que se anuló o todo el laudo, toda la diferencia nuevamente desde cero, y se empieza todo el procedimiento que describí de nuevo. Bueno, en cuanto a la jurisdicción del CIADI, el artículo 25 es el artículo sobre jurisdicción. Aquí lo puse nada más rápidamente, no lo voy a hablar, pero el artículo completo, y ahora un poco lo voy a desglosar para ver en qué casos existe jurisdicción del CIADI. El artículo 25 establece 4 básicamente requisitos para la existencia de la jurisdicción del CIADI. La primera es que la diferencia tiene que involucrar a un Estado contratante y un nacional de otro Estado contratante. Esto es lo que se llama jurisdicción ratione persona. Luego tiene que existir una diferencia de naturaleza jurídica que surja directamente de una inversión, lo que suele conocer como jurisdicción ratione materia. Tercer requisito: el Estado contratante y el inversionista deben haber consentido por escrito al arbitraje CIADI, lo que se suele denominar jurisdicción ratione voluntatis. Y el cuarto es un requisito implícito, que el convenio CIADI tiene que resultar aplicable al momento de iniciar el arbitraje en los dos Estados contratantes, jurisdicción ratione temporis. Y se establece, el artículo 25 también establece lo que se llama los outer limits o límites externos de la jurisdicción del CIADI. Las partes contratantes en sus convenios de arbitraje pueden consentir al arbitraje, establecer ciertas condiciones, pero no pueden ir más allá de lo que exige el artículo 25. No pueden expandir esa jurisdicción más allá de los límites que establece el artículo 25. Bueno, lo más interesante o lo que generalmente genera mayor controversia es lo que se denomina jurisdicción ratione voluntatis. Como dijimos, el consentimiento al CIADI puede ser en un mismo instrumento, como puede ser un contrato, o en distintos instrumentos. Una oferta del Estado por medio de un tratado o una ley de inversiones, y la aceptación del inversionista, ya sea por una carta o una solicitud de arbitraje. El consentimiento, por ejemplo, cuando es un contrato, puede ser por diferencias existentes o por diferencias futuras. Por ejemplo, en una licitación, en algún tipo de contrato de inversión, puede establecerse a futuro para el caso de que existan diferencias en el futuro para que se utilice el CIADI como método de solución de controversias, o también en diferencias existentes que las partes determinan que el CIADI es el modo en que van a solucionar sus diferencias. El consentimiento también hay que ver en cada una de las cláusulas, hay que analizar si hay un consentimiento expreso al CIADI o hay la necesidad de un acuerdo adicional. Muchas veces hay ciertas leyes de inversiones o ciertos tratados que no establecen un consentimiento, sino una especie de, bueno, podemos llegar a consentir al arbitraje CIADI, pero el Estado no realiza una oferta de consentimiento bajo ese método. Entonces hay que analizar el lenguaje de cada una de las cláusulas para determinar si esa cláusula en particular, por ejemplo, en un tratado, establece el consentimiento de la oferta de arbitraje al CIADI o meramente una voluntad de acceder al CIADI, pero bueno, requiere un consentimiento separado. En cuanto a los alcances del consentimiento, también es algo interesante, porque primero hay que determinar qué tipo de diferencias se incluye. No todas las diferencias, por ejemplo, en un tratado bilateral de inversiones, el consentimiento puede ser para ciertas cuestiones, pero no para todas las cuestiones. Por ejemplo, puede ser para ciertas violaciones del tratado, como puede ser la expropiación, pero no para otro tipo de violaciones del tratado. Y otra cuestión que es interesante es si hay exclusiones. Por ejemplo, los tratados bilaterales de inversiones, si bien consienten al CIADI, muchas veces el propio tratado excluye, por ejemplo, cuestiones fiscales. Entonces, eso va a estar excluido de la protección del tratado y por lo tanto también del arbitraje del CIADI que establezca el tratado. Un poco hoy a la mañana vimos el tema del consentimiento, que es muy interesante, de las cláusulas escalonadas o alternativas. Esto es muy común en los tratados bilaterales de inversiones, en los cuales o pueden existir varias alternativas de arbitraje, CIADI, un arbitraje ad hoc, un citral, que el inversionista puede elegir qué tipo de arbitraje quiere iniciar, o hay veces hay cuestiones de cláusulas escalonadas, en las cuales
primero se establece un cierto mecanismo como el CIADI, en el caso que no se encuentre disponible, por ejemplo, porque los dos estados no son contratantes, el mecanismo complementario o un arbitraje conciliatorio. Entonces hay que ver la estructura de la cláusula, si tengo acceso directo al CIADI o si no, por las cuestiones, por la situación o por cómo la cláusula establece que tengo que primero ir a otro tipo de arbitraje y el CIADI se encuentra disponible solamente, por ejemplo, si ambos estados son contratantes. También hay requisitos previos. Por ejemplo, en las cláusulas que establecen arbitraje CIADI pueden establecerse, como también hemos oído a la mañana, negociaciones o consultas previas, lo que se llama waiting period. Solamente se puede iniciar el arbitraje después de cierta cantidad de meses luego que se notifica de la disputa. O incluso se puede establecer agotamiento de recursos internos. Puede establecerse que primero hay que iniciar una acción ante un tribunal local y solamente después de tener una decisión, una sentencia o transcurrido cierto plazo después de iniciar esa acción, se puede recurrir al CIADI. También a veces hay lo que se llama fork on the road, o sea, las partes tienen que elegir, o el inversionista, si va a ir a la Corte Nacional o a un arbitraje CIADI. Si elige un camino, luego no puede elegir el otro. Y otra cuestión que digamos, estoy nada más enumerando cuáles son todas las cuestiones jurisdiccionales que se dan en este contexto, y algo que es bastante controvertido es la aplicación de la cláusula de nación más favorecida, porque muchas veces se aplica en cuestiones jurisdiccionales, hay mucha divergencia, hay mucha controversia de cómo se aplica, pero muchas veces se utiliza para, en el caso que existan ciertos, por ejemplo, requisitos que tenga una cláusula, como tener que agotar recursos internos o tener que primero hacer consultas previas, y otra cláusula no posee, la cláusula de nación más favorecida le da la posibilidad de acudir a otro tratado con una cláusula que sea más beneficiosa y poder aplicar en cierta forma esa cláusula para evitar, por ejemplo, estos requisitos previos jurisdiccionales, aunque hay mucha controversia en cuáles son los límites de estas cláusulas. En cuanto a las cuestiones de jurisdicción, ratione materia, bueno, lo más importante es el tema de que el CIADI no define lo que se considera una inversión, pero sin embargo la jurisprudencia de los tribunales CIADI ha determinado lo que se suele llamar, en un caso que es el caso Salini, el Salini Test, o sea, los 4 elementos que suelen considerarse necesarios para que haya una inversión, para el convenio CIADI, es una contribución de dinero o bienes, que haya cierta duración, un elemento de riesgo y una contribución a la economía o al desarrollo del Estado receptor. Esos son generalmente lo que se considera que son los elementos necesarios para que se esté frente a una inversión y para que haya jurisdicción. Los distintos tribunales han decidido ciertas variantes del convenio del Salini Test, algunos establecen menos requisitos, otros dan mayores libertades, pero más allá de las definiciones, más allá de lo que la jurisprudencia CIADI establece, también es muy importante la definición de los propios tratados bilaterales de inversiones, en los cuales se establece también, suelen ser muy amplias y establecen en qué casos hay una inversión. El origen del capital, lo puse como es irrelevante, generalmente no importa, digamos, de dónde viene, sobre todo en un tratado bilateral de inversiones, en el que, por ejemplo, entre Costa Rica y Alemania, muchas veces, en muchos casos, se utilizan jurisdicciones más, se utiliza un tratado bilateral de inversiones por medio de alguna subsidiaria en algún país que tenga un tratado, y no necesariamente el dinero fluye de ese lugar. Eso, los tribunales CIADI consideran que el origen real del dinero es irrelevante a los efectos de tener jurisdicción. Bueno, por cuestiones de tiempo voy a nada más mencionar algunas otras cuestiones de la jurisdicción ratione persona. Como hablamos anteriormente, por un lado va a haber un Estado contratante, en ciertos casos también puede haber una subdivisión u organismo público que el Estado acredita ante el CIADI. Hay muy pocos casos en los que esto ocurre. Eso no implica que, por ejemplo, si en los casos de los tratados, por ejemplo, es muy común que si hay una licitación o una concesión del Estado, no sea el Estado directamente el que lo firma, puede ser un órgano del Estado, o puede ser, por ejemplo, en los casos de los Estados federales, un Estado, una provincia. Ahí se utilizan las reglas del derecho internacional para determinar, digamos, igualmente generalmente se demanda al Estado y ver si el Estado es responsable por las acciones de sus órganos. Pero lo que estoy refiriendo es si el órgano mismo puede ser demandado ante el CIADI. En esos casos, el Estado previamente tiene que, ante el CIADI, acreditar que tal órgano, por ejemplo, era el caso de Ecuador antes de que anunciara el CIADI, Petroecuador, por ejemplo, podía participar de arbitraje CIADI. Y luego, por el lado del inversionista, puede haber personas naturales o personas jurídicas. Lo más interesante es en lo que es las personas jurídicas, es las definiciones. Generalmente se considera el lugar de constitución o sede social como el criterio para ver si una persona jurídica tiene cierta nacionalidad de un Estado contratante.
Y también está lo que llama la excepción de control extranjero, por el cual, si bien no tiene nacionalidad el Estado extranjero, se le atribuye esa nacionalidad. Eso es muy común porque en muchos contratos con los Estados, el Estado exige al inversionista constituir una sociedad local. Por ejemplo, para una concesión exige construir los pliegos de la concesión, lo que sea, una sociedad costarricense, pero se establece que los capitales son, digamos, alemanes, entonces se establece que por el control extranjero, a los efectos de ese convenio se considera, las partes pueden acordar que se considera que se trata como alemán, digamos, a los efectos de poder tener la jurisdicción del CIADI. Y luego, bueno, hablamos de la jurisdicción ratione temporis, es el ámbito temporal de vigencia, y se dan una serie de circunstancias, sobre todo lo más importante es si el convenio CIADI se encuentra en vigencia al momento para ambos estados contratantes, al momento de iniciar el arbitraje. Puede aplicarse, puede haber también muchas veces que se negocian tratados bilaterales de inversiones en los cuales uno de los estados contratantes en ese momento no es parte del CIADI, pero a futuro, para el caso en que lo sea. Entonces, si el arbitraje se inicia en un momento en que ambos estados contratantes son parte del CIADI, eso va a ser posible. Y por último, para terminar este pantallazo general, está lo que se llama, sobre todo en lo que son tratados bilaterales de inversiones, el Double Keyhole Approach, por los cuales cuando uno inicia un arbitraje CIADI hay que cumplir con los requisitos jurisdiccionales, tanto del tratado, del convenio CIADI, como del tratado en cuestión. El tratado puede definir el término inversión, puede definir el término nacionalidad, pero para poder, es como que primero, que tiene que pasar primero por el tamiz de uno y luego del otro, de los dos instrumentos, a los efectos de determinar si hay o no jurisdicción en el arbitraje CIADI. Y bueno, y si uno de los requisitos no se cumplen, muchas veces existe la posibilidad de recurrir al mecanismo complementario, a NUDMI o, según la cláusula arbitral, a otro tipo de arbitraje, cuando por algún motivo el CIADI no tiene jurisdicción porque alguno de estos requisitos no se cumple. Bueno, en términos generales.